Introducción para Chavezot Berajá. ¿Qué manera de terminar el libro, de los libros, la Torá? Moshe ve la tierra prometida desde el monte Nebo, tan cerca, pero tan lejos, que sabe que nunca podrá llegar allí. Este es un final que desafía todas las expectativas narrativas. Una historia sobre un viaje debe terminar cuando se llega a su destino. Pero la Torá termina antes del fin. Concluye en medio del camino. Está construida como una sinfonía inconclusa. Quienes la leemos y la escuchamos, sentimos la sensación personal de incompletitud de Moshe. Él dedicó su vida a guiar al pueblo desde Egipto hacia la tierra prometida. Sin embargo, no le otorgaron su pedido de completar la tarea y llegar al lugar para el cual dedicó su vida guiando al pueblo. Cuando rezó, «Déjame cruzar y ver la tierra buena del otro lado del Jordán», Dios le respondió, «Suficiente, nunca me vuelvas a hablar de este tema». Deuteronomio 3 versículos 25 y 26. Moshe, el hombre que se presentó ante el faraón exigiendo la libertad de su pueblo, quien no temió desafiar ni siquiera a Dios mismo, quien al bajar de la montaña y ver al pueblo bailando alrededor del becerro de oro, quebró las tablas grabadas por Dios, el objeto más sagrado que alguna vez sostuvieron manos humanas, rogó por una pequeña concesión que completaría la obra de su vida, pero no lo logró. Cuando rezó pidiendo por otros, tuvo éxito. Cuando rezó por sí mismo, fracasó. Esto mismo es extraño. Sin embargo, la sensación de incompletitud no es solo personal, no es apenas un detalle de la vida de Moshe. Es algo que se aplica a toda la narrativa, que se desarrolló desde el comienzo del libro de Éxodo. Los israelitas están en el exilio. Dios encarga a Moshe la tarea de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra que emana leche y miel, el país que él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Parece algo muy simple. Ya en Éxodo 13, el pueblo había partido dejando atrás al faraón y un Egipto destruido por las plagas. Pocos días después, se encuentran con otro obstáculo. Frente a ellos está el Mar Rojo. Por detrás, se acercan rápidamente las carrozas del ejército del faraón. Entonces ocurre un milagro. El mar se parte en dos. Ellos cruzan sobre tierra seca. Las tropas del faraón, con las ruedas de sus carrozas atrapadas en el barro, se ahogan. Ahora todo lo que se interpone entre ellos y su destino es el desierto. Cada problema que enfrentan, la falta de comida, de agua, dirección, protección, se resuelve a través de la intervención divina, mediada por Moshe. ¿Qué queda por contar, sino su llegada? Sin embargo, eso no ocurre. Envían espías para determinar la mejor manera de entrar y conquistar la tierra, una tarea relativamente simple y directa. Pero, inesperadamente, regresaron con un informe desmoralizador. El pueblo se descorazonó y dijo que quería regresar a Egipto. En consecuencia, Dios decretó que tuvieran que esperar durante toda una generación, 40 años, antes de entrar a la tierra. No fue solo Moshe quien no cruzó el Jordán. Todo el pueblo no lo hizo, para el momento en que termina la Torá. Eso debe esperar hasta el libro de Josué, que no forma parte de la Torá, sino de los Nevi'im, los textos proféticos e históricos posteriores. Esto, desde un punto de vista literario, es muy extraño. Pero no es accidental. En la Torá, el estilo refleja la sustancia. El texto nos dice algo profundo. La historia termina sin un final. Cierra sin una conclusión. En el judaísmo no hay un equivalente a «vivieron para siempre felices». Lo más cercano a esto que encontramos en la Biblia es en el libro de Esther. La narrativa bíblica carece del sentido de un final. El tiempo judío es un tiempo abierto a un desenlace aún no comprendido, a un destino aún no alcanzado. Esto no se debe simplemente a que la Torá registra la historia y que la historia no tiene final. La Torá nos cuenta algo muy diferente a la historia, de la forma en que la escribieron los griegos, Heródoto
y Tucídides. La historia secular no tiene significado. Simplemente nos cuenta lo que ocurrió. En contraste, la historia bíblica está saturada de significado. Nada ocurre simplemente al azar. Esto queda claro cuando observamos, por ejemplo, el libro de Génesis. Dios le dice a Abraham que deje su tierra, su lugar de nacimiento y la casa de su padre, y que vaya a la tierra que yo te mostraré, Génesis 12 versículo 1. Abraham lo hace, y para el versículo 5, ya ha llegado. Esto suena como el fin de la historia, pero resulta que apenas es el comienzo. Casi de inmediato, hay una gran hambruna en la tierra, y Abraham debe partir. Lo mismo le ocurre a Isaac, y eventualmente a Jacob, y a sus hijos. La historia que comienza con un viaje a la tierra, termina con sus personajes principales fuera de la tierra, y tanto Jacob, Génesis 49 versículo 29, como Joseph, Génesis 50 versículo 25, tienen que pedirles a sus descendientes que los lleven a enterrar en la tierra. 7 veces Dios le prometió a Abraham la tierra. Mira a tu alrededor, al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que ves, te la daré para siempre a ti y a tu descendencia. Génesis 13 versículos 14 y 15. Sin embargo, cuando muere Sara, él no tiene ni un solo terreno donde poder enterrarla, y tiene que comprar uno a un precio exorbitante. Algo similar ocurre con Isaac y Jacob. Génesis termina igual como termina Deuteronomio. Con la promesa, pero todavía no el cumplimiento, la esperanza, pero no la concretización. Lo mismo ocurre con todo el Tanaj. El segundo libro de Crónicas termina con los israelitas en el exilio. En su versículo final, la última línea del Tanaj, el rey Ciro de Persia, da permiso para que los exiliados retornen a su tierra. Quien esté de su pueblo entre ustedes, que Hachem su Dios, esté con él y suba. Segunda de Crónicas 36 versículo 23. Una vez más, anticipación, expectativa, pero todavía no la realidad. Aquí hay algo significativo, aunque es tan profundo, que es difícil explicarlo. La Biblia es una batalla contra los mitos. En un mito, el tiempo es similar al tiempo natural. Es cíclico. Atraviesa fases. Primavera, verano, otoño, invierno, nacimiento, crecimiento, declive, muerte. Pero siempre regresa a donde comenzó. La trama habitual del mito es que el orden se ve amenazado por las fuerzas del caos. En la antigüedad, estas eran representadas por los dioses griegos de la destrucción. En épocas más recientes, vimos a las fuerzas oscuras luchar dramáticamente en la Guerra de las Galaxias y El Señor de los Anillos. El héroe las desafía. Tropieza, cae, casi muere, pero finalmente triunfa. Se restablece el orden. El mundo vuelve a ser lo que era. De aquí surge el fueron felices para siempre. El futuro es la restauración del pasado. Hay un retorno al orden, a como eran las cosas antes de la amenaza, pero no hay historia, ni progreso, ni desarrollo, ni resultado imprevisto. El judaísmo supone una ruptura radical con esta forma de ver las cosas. En cambio, el tiempo se convierte en el escenario del crecimiento humano. El futuro no es como el pasado. Tampoco se lo puede predecir, prever, así como se puede prever el fin de cualquier mito. Jacob, al final de su vida, les dijo a sus hijos: reúnanse y les diré lo que sucederá al fin de los días. Génesis 49 versículo 1. Jacob intentó revelar el fin, pero la presencia divina se apartó de él. No podemos predecir el futuro, porque depende de nosotros, de cómo actuemos, de cómo elijamos, de cómo respondamos. El futuro no puede predecirse porque tenemos libre albedrío. Ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo responderemos a una crisis hasta que sucede. Solo en retrospectiva nos descubrimos a nosotros mismos. Nos enfrentamos a un futuro abierto.
Solo Dios, quien está por encima del tiempo, puede trascender al tiempo. La narrativa bíblica no tiene un sentido de final, porque constantemente busca decirnos que todavía no hemos completado la tarea. Eso queda para lograrse en un futuro, en el que creemos, pero que no viviremos para verlo. Lo atisbamos de lejos, tal como Moshe vio la Tierra Santa desde el otro lado del Jordán. Pero como él, sabemos que todavía no hemos llegado. El judaísmo es la suprema expresión de fe en tiempo futuro. Un filósofo judío del siglo XIX dijo de esta manera: lo que no pudo crear el intelectualismo griego, logró crearlo el monoteísmo profético. Para los griegos, la historia solo está orientada por el pasado. Pero el profeta es un vidente, no un erudito. Los profetas son los idealistas de la historia. Su visión creó el concepto de la historia como el ser del futuro. Esto se resumió en una frase inquietantemente bella: el recuerdo insatisfecho de un futuro que aún tiene que cumplirse. El judaísmo es la única civilización que fija su edad de oro, no en el pasado, sino en el futuro. Escuchamos esto al comienzo de la historia de Moshe, aunque solo entendemos su significado al final. Moshe le pregunta a Dios: ¿cuál es tu nombre? Él le responde: Eye Aschere, literalmente, seré lo que seré. Éxodo 3 versículo 14. Asumimos que esto significa algo así como: soy lo que soy. Ilimitado, indescriptible, más allá del alcance de un nombre. Esto puede ser parte del significado. Pero lo fundamental es: mi nombre está en el futuro. Soy lo que será. Dios está en el llamado del futuro, al presente, del destino, a nosotros que todavía estamos en camino. Lo que distingue al judaísmo del cristianismo es que en respuesta a la pregunta: ¿ha llegado el Mesías?, la respuesta judía siempre es: todavía no. La muerte de Moshe, su vida no acabada, el hecho de que vislumbrara la tierra del futuro, es el símbolo supremo del todavía no. No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco eres libre para desistir de ella. Los desafíos que enfrentamos como seres humanos nunca se resuelven fácil, rápida y completamente. La tarea requiere muchas vidas. Está más allá del alcance de un solo individuo, incluso del más grande de todos. Está por encima del alcance de una sola generación, incluso de la más épica. Deuteronomio termina diciéndonos: nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe. Deuteronomio 34 versículo 10. Pero incluso su vida, necesariamente, fue incompleta. Cuando lo vemos sobre el monte Nebo, observando a Israel a la distancia, al otro lado del Jordán, sentimos la vasta y desafiante verdad que todos confrontamos. Cada persona tiene una tierra prometida a la que no llegará, un horizonte más allá de los límites de su visión. Lo que lo hace soportable es nuestro intenso nexo existencial entre las generaciones, entre padre e hijo, maestro y discípulo, líder y seguidores. La tarea es más grande que nosotros, pero seguirá latiendo después de nosotros, porque algo nuestro seguirá vivo en aquellos sobre quienes hemos influido. El mayor error que podemos cometer es no hacer nada, porque no podemos hacer todo. Incluso Moshe descubrió que no dependía de él terminar la tarea. Eso solo lo lograría Josué, e incluso entonces, la historia de los israelitas solo estaría comenzando. La muerte de Moshe nos dice algo fundamental sobre la mortalidad. La vida no pierde significado, porque un día va a terminar. Porque en verdad, incluso en este mundo, antes de pensar en la vida eterna en el mundo venidero, nos volvemos parte de la eternidad, cuando escribimos nuestro capítulo en el libro de la historia de nuestro pueblo, y lo entregamos a aquellos que vendrán después de nosotros. La tarea, construir una sociedad justa y compasiva, un oasis en un desierto de violencia y corrupción, es más grande que la vida de cualquier persona. El pueblo judío ha retornado a su tierra,
pero la visión todavía no se ha completado. Todavía hay un mundo violento, agresivo. La paz nos elude, al igual que muchas otras cosas. Todavía no llegamos a destino, aunque podemos verlo a la distancia, tal como ocurrió con Moshe. La Torá termina, sin un final, para enseñarnos que también nosotros somos parte de la historia, también nosotros, estamos en camino. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Resumen Parachá Besota Berajá. En la última parachá de la Torá, Moshe se despide de su pueblo bendiciéndolo. Y esa es la bendición con la que Moshe, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo: Dios vino de Sinaí, habiendo resplandecido para ellos desde Seir, habiéndose manifestado desde la montaña de Parán. Deuteronomio 32 versículo 2. Como prefacio a las bendiciones que está por brindarles, Moshe se refirió a dos lugares geográficos específicos, dos lugares que fueron mencionados antes, pero cuyo significado no explica. Seir y Parán. Habiendo resplandecido para ellos desde Seir. ¿Por qué Dios vino desde Seir? Porque se dice que Dios primero ofreció la Torá a los hijos de Esab, que vivían en Seir, pero ellos no quisieron aceptarla. Desde la montaña de Parán. ¿Por qué Dios vino desde Parán? Porque se dice también que fue allí para ofrecer la Torá a los hijos de Ismael, que vivían en Parán, pero tampoco ellos quisieron aceptarla. Esto es lo que considera Rachi, un lector sensible del texto. Explica estas referencias crípticas a lugares ya olvidados, aplicando una conocida tradición que tiene bases textuales. Ismael, el hijo de Agar y de Abraham, se estableció en el desierto de Parán, después de haber sido alejado con su madre, de la tienda de Abraham. Génesis 21 versículo 21. Mientras que el dominio de Esab sobre Seir era bien conocido por esa generación de israelitas, a quienes se les instruyó mantenerse lejos de la herencia otorgada al otro hijo de Isaac. Deuteronomio 2 versículo 5. Rachi entrelaza hábilmente las asociaciones textuales de Seir y Parán con la tradición respecto a su falta de disposición para aceptar la Torá. A cada uno de estos hijos de Abraham se le dio la oportunidad de convertirse en el pueblo del libro, pero cada uno rechazó la oferta al enterarse que era lo que eso implicaba. Su reacción contrasta claramente con la reacción de los hijos de Israel. Al pie del monte Sinaí, cuando les ofrecieron la Torá, ellos respondieron sin dudarlo. Naase ben Isma. Haremos y escucharemos. Ellos aceptaron la Torá, sin saber de qué se trataba, sin preguntas, sin consideraciones pragmáticas, de las demandas que implicaría aceptar ese regalo divino. La relación entre Dios y los hijos de Israel no depende del contenido de la Torá. Podemos decir que la Torá es una expresión de la relación singular que existe entre ellos. Esta relación la encontramos también en el versículo que precede las bendiciones de despedida de Moshe. Y esta es la bendición con la que Moshe, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Y dijo: Dios vino de Sinaí. Él salió hacia ellos, cuando llegaron al pie de la montaña, como un novio sale a recibir a su novia, como está escrito. Y Moshe llevó al pueblo hacia Dios. Éxodo 19 versículo 17. De aquí aprendemos que Dios salió hacia ellos. En un sentido, cuando los judíos aceptaron la Torá, entraron a un pacto con Dios, aceptando un compromiso similar al del matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, ellos no saben qué fortuna o mala fortuna les espera. Su futuro es un libro que todavía no fue escrito. Su matrimonio no se basa en ninguna garantía de cuál será el contenido de ese libro. Se basa en su amor mutuo y en la decisión de que desean compartir ese viaje hacia lo desconocido. Aquí se contrasta la relación pragmática, la relación abortada entre Dios y las naciones que vivían en Seir y Parán,
con la relación afectuosa entablada por aquellos que declararon Naaseh ben Isma, quienes no tenían la expectativa de leer el contenido del libro, antes de aceptar el compromiso de amor con el futuro de su relación. Esav e Ismael exigieron leer las letras pequeñas antes de entrar al pacto. Lo que leyeron les pareció demasiado demandante y rechazaron la oferta de Dios. Los hijos de Jacob, en cambio, tuvieron absoluta confianza en quien les ofreció el pacto, y no quisieron nada más que la relación de amor que ese pacto podía fomentar. Esta enseñanza puede tener también un nivel más profundo. Los nombres de los dos protagonistas, Esav e Ismael, son sospechosamente similares a las dos palabras que pronunciaron los hijos de Israel. Naaseh ben Isma, haremos, y escucharemos. Si prestamos atención a las raíces de estas palabras hebreas, encontramos muchos niveles de significado que pueden perderse en las traducciones. La palabra Naaseh, haremos, comparte la raíz, asá, con el nombre de Esav. Mientras que Nisma, escucharemos, comparte la raíz, chamá, con el nombre de Ismael. De esta lección etimológica, podemos derivar muchas conclusiones. Por un lado, podemos ver en ella un énfasis en la fidelidad de los judíos, en comparación a la duda de aquellos que quizás podrían proclamar tener parte en la herencia de Abraham. Los hijos de Israel triunfaron al declarar Naaseh ben Isma, donde los hijos de Esav y de Ismael fallaron. Además, podemos decir que al usar precisamente estas palabras, los hijos de Israel canalizaron el poder y el potencial espiritual que los otros perdieron. Por otro lado, al acercarnos a los versículos finales de los 5 libros de Moche y volver a comenzar nuevamente con Génesis, con la creación, quizás existe una nueva esperanza. Toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Todo el mundo fue creado con potencial espiritual. El mensaje del último capítulo de Deuteronomio nos lleva directamente al mensaje del primer capítulo de Génesis. Quienes logran crear este nexo singular de amor con Dios y quienes fracasan. Se nos da la oportunidad de detenernos y sorprendernos, de detenernos y tener esperanzas, que la realidad del pasado no dictamina el destino del futuro. No nos dormimos en los laureles de las bendiciones de Sota Berajá y en el conocimiento de nuestra singular relación con Dios, sino que esperamos el día en que todos los pueblos de la tierra acepten la palabra de Dios y vivan en tranquilidad. También los extranjeros, que se adhieren a Dios para servirle y amar el nombre de Hashem para ser sus siervos. Los llevaré a ellos a mi montaña sagrada, y los haré dichosos en mi casa de plegarias. Sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada una casa de plegaria para todos los pueblos. Dice Dios Todopoderoso, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía juntaré a otros con él, además de los que fueron reunidos. Josué 56 versículos 6 al 8. Shabbat Shalom. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión Estudios Bíblicos. שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה. 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 שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה.
בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. שישו ושמחו, שישו ושמחו, שישו בשמחת תורה. שישו ושמחו, שישו ושמחו, שישו בשמחת תורה. שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. 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 Cambia de vida. ¿Tienes problemas? ¿Hay angustia y aflicción en tu vida? ¿Te sientes solo? Con nosotros eso tiene solución. Somos una organización dedicada a ayudar a la gente a enfrentar y superar sus problemas a través de la consejería y asesoría espiritual y emocional. Todo esto mediante los recursos y herramientas que nos da la Cábala. Disponemos de un grupo de asesores que trabajarán para ti, ayudándote a salir adelante en todas esas áreas de tu vida en las que te ha sido difícil avanzar. Nosotros estamos para acompañarte en resolver las situaciones que enfrentas, guiándote desde el control de tus emociones hasta el fortalecimiento de tu espíritu para encontrar las respuestas que te den paz y alegrías. Envíanos un WhatsApp al +57 30447533807 y de inmediato nos comunicamos contigo. Si alguna vez has soñado con tener una vida mejor, nosotros te decimos cómo.